Mi tema se titula ¿Quién podrá ayudarme? Y no voy a salir como el Chespirito, ¿verdad? O el Chavo, yo, el Chapulín Colorado. No. ¿Quién podrá ayudarme? Hay una realidad para todos los seres humanos. Y es que nadie puede ir a través de esta vida solo. Dios no nos diseñó para estar solos. O Dios no nos diseñó con poderes ilimitados. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos a otras personas. En Génesis capítulo número 2, verso 18, después que Dios hace un análisis de su obra, cuando Él hizo al hombre en el Edén, Él vino y analizó lo que estaba allí, y después de un análisis sobre su creación, Él concluye y dice: no es bueno que el hombre esté, como dice, solo. Le haré, dice, ayuda idónea para él. Y aquí sale la idea maravillosa de Dios de hacernos a las mujeres. Cantamos gloria a Dios, amén. Mire qué interesante, de hecho. La Biblia dice que Dios dijo el primer día que bueno, el segundo día está bueno lo que hice, el tercero bueno, pero cuando llegó al último día, la creación del hombre dice, primera vez que Dios dice no es bueno, no es bueno. Entonces hizo a la mujer y entonces dice, descansó Dios de todas sus obras. Ya había terminado completo. Ese es un chiste feminista, no me hagan caso. Ok, hay una realidad. Un individuo, un ser humano, no puede ir por la vida solo. Necesita ayuda. Las personas que se atreven o que se determinan en la vida y se ponen metas como, por ejemplo, decir, no, yo solito voy a hacer esto, o yo misma voy a hacer lo que me propongo y no voy a permitir que nadie me ayude. Yo no necesito a nadie. Cuando vamos por la vida con esa mentalidad, produce efectos negativos en el desarrollo de nuestras emociones, de nuestra personalidad. Una persona que quiere andar solo, una persona que no acepta la ayuda de otros, generalmente está comprobado que va a tener problemas en el área emocional. Problemas como la depresión vendrán a su vida. Problemas como la confusión también vendrá a su vida. Muchas veces no queremos la ayuda de alguien para que nos instruya, para que nos enseñe lo que sabe, y decimos con lo que yo sé es suficiente, y nos damos cuenta que lo que sabemos no es suficiente, y muchas veces andamos confundidos con ideas equivocadas porque no permitimos que otras personas nos ayuden. También las personas que se determinan a andar solos por la vida tienen mucha ansiedad en su corazón. No permite que otras le ayuden, entonces manejan mucha ansiedad, no tienen un sistema para poder venir y resolver los problemas con ayuda de otra persona. También son personas que se cansan más fácilmente. Están tan empecinados que solamente ellos pueden hacer bien las cosas. No permiten que otras personas les ayuden, que terminan siendo personas con altos niveles de cansancio. También son personas que generalmente divagan en la ignorancia. Y es que Dios no nos diseñó desde el principio al ser humano para que nosotros anduviéramos solos, para que nadie nos ayudara. Es parte del diseño de Dios que nosotros podamos contar con otros, que nosotros podamos tener ayuda. Cuando Jesucristo vino a la tierra, precisamente pensando en el crecimiento espiritual de su pueblo, Jesucristo constituyó a la iglesia.
La iglesia es, en términos meramente dialécticos, la definición es los que se congregan para adorar a Dios. Jesucristo es el inventor de la iglesia. La iglesia no es una institución, no es una organización de carácter humanista, sino que fue Jesús cuando vino en la tierra que aún en su mensaje preveyó de que iba a formar una iglesia. Y de hecho, en una ocasión el apóstol Pedro, él les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién creen ustedes que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, por primera vez allí, usted va a ver que Él plantea la idea de lo que Él iba a hacer con los creyentes que iban a creer en su nombre. Él los iba a congregar en algo que se llamaba iglesia. Y por eso Él le dice: y yo te digo, le dijo a Pedro, después que Pedro da esa brillante contestación, le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir, ¿qué dice? Mi iglesia. Ahí estamos claros, las escrituras claramente definen que la iglesia es obra y construcción de Cristo. Muchas veces hay ideas o pensamientos, gente que tiene aversión a la iglesia y dice cosas como que la iglesia es un invento de hombres. Pero la iglesia no es un invento de hombre. Jesucristo mismo dijo: yo mismo voy a construir mi iglesia. Y mire qué interesante: y las puertas del infierno, dice, no van a prevalecer contra ella. En esta versión dice: y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Así que hay una cosa que está asegurada para todos nosotros hasta el día en que Jesucristo aparezca en su segunda venida, que mientras el Señor viene, una cosa va a permanecer segura, y esa es la iglesia. Y aunque muchas personas las atacan, muchas personas tratan de destruirla, quizás para nosotros esta no es una realidad, pero si usted ve en las noticias, usted va a ver consistentemente en los países musulmanes cómo queman iglesias, cómo están matando congregaciones completas, porque Satanás jamás ha tenido una aprobación de la iglesia y siempre ha estado en contra de ella. Pero algo es cierto, que la palabra se cumplirá. Y cuando Jesús dijo: ni aunque los poderes del infierno se levanten contra la iglesia, van a poder destruirla. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos seguro. La iglesia vive, fue creada, se constituyó y es edificada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia existe porque es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que exista. Amén. Ahora, la iglesia está diseñada, queridos hermanos, para ser una bendición para cada creyente. Yo le doy muchas gracias a Dios por la iglesia en mi vida. Tengo 43 años y desde los 6 años asisto a una iglesia. De este tiempo que he sido creyente en el Señor Jesucristo, 12 años he sido pastora, pero el resto no. Pero siempre me congregué en una iglesia. Y para mí ha sido una bendición, porque en la iglesia pude desarrollar lo que fueron las bases de mi fe. En la iglesia también pude desarrollar relaciones que me han ayudado, porque no siempre he podido sola con las cosas, y Dios me ha mandado a través de la comunión con otros hermanos, me ha mandado ayuda. Y para mí, le voy a ser sincera, una de las mayores ganancias que yo tomé de la iglesia, y que puedo decir de que es una de las cosas en las que más me beneficié, es que ahí conocí a mi esposo, en la iglesia. No lo conocí en una discoteca ni en ningún lado, lo fui a conocer a la iglesia. Y eso marcó tremendamente la historia de mi vida. Tanto
tantas cosas que pueden pasar en la vida de una persona cuando se congrega. Dios está queriendo, hermanos, bendecir su vida y ha constituido a la iglesia para que esta iglesia o la iglesia donde usted se congregue en el futuro, si después no puede venir aquí, usted pueda llegar y ser bendecido. Cuando Dios hizo la iglesia primitiva, cuando vemos el relato de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, nosotros vemos ahí las diferentes cosas que pasaban en la iglesia y que bendecían al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la iglesia era un lugar donde la gente se congregaba para alabar a Dios. Tener ese lugar donde uno está cantando con otros, ser inyectado del espíritu de alabanza de otras personas. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 47, mire que aquí ya se describe lo que la iglesia hacía cuando se reunía. Dice que ellos se reunían y alababan a Dios. Y entonces esa alabanza producía en ellos que ellos hallaran favor delante de otras personas. Era un lugar donde la gente podía llegar ¿a qué? A alabar a Dios. ¿Y cuántos han encontrado en su vida bendición cuando alaban a Dios? Amén. Hay veces uno puede venir atribulado a la iglesia y están las alabanzas, están los muchachos del grupo de alabanza y comienzan a ministrar y comienzan a cantar alabanza y uno se envuelve. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces uno comienza a sentir la presencia de Dios cuando uno alaba a Dios. Y nosotros sabemos que no hay nada que sane más el corazón del hombre que la presencia de Dios. Amén. Alabamos al Señor. Otra cosa que también se hacía en la iglesia primitiva era orar unos por otros. Miren lo que dice el pasaje en Hechos capítulo 1, verso 14. Dice, todos estos, hablando de la iglesia, estaban perseverando unánimes, ¿en qué dice? En oración y ruego. Los creyentes se reunían para orar juntos los unos por los otros. Hay ocasiones que sus tribulaciones, queridos hermanos, son tan grandes. Hay ocasiones en que usted puede estar en momentos tan difíciles que usted ni siquiera usted mismo tiene fuerzas para orar. Yo me he encontrado en momentos donde orar es lo último realmente que tengo fuerzas para hacer. Estoy devastada, estoy atribulada y de repente vengo a la iglesia y alguien me dice, pastora, permítame orar por usted. O que me diga, pastora, yo he estado orando por su necesidad. Y solamente el hecho de saber para mí que alguien está orando por mí, que alguien está orando cuando yo no tengo fuerzas para orar, eso ya para mí es una bendición. Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que usted tiene que encontrar? ¿Qué es lo que usted va a encontrar? Gente que ore por usted. La Biblia dice, unánimes, perseveraban ¿en qué? En oración y en ruego. En la iglesia siempre va a encontrar gente que no le va a maldecir, sino gente que le va a decir, estoy orando por ti. Otra bendición también, otra bendición que los creyentes de la iglesia primitiva encontraban en la iglesia era alentarse los unos a los otros. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, 46. También dice, día a día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Quiero decirles que las mejores relaciones sociales usted las va a encontrar dentro de la iglesia. Obviamente, en ocasiones puede ser que encontremos a una persona que, aunque está dentro de la iglesia, no tiene el corazón correcto. Pero nosotros podemos aquí en la iglesia formar relaciones, sus hijos pueden formar relaciones, amistades, pueden crear familias.
del compañerismo de los creyentes. Tengo 2 hermanos de sangre y uno de ellos vive en Estados Unidos, el otro vive allá casi por Tipitapa. Y rara vez yo veo a mis hermanos, muy pocas veces. Pero el estar dentro de una familia espiritual quita de mi corazón esa sensación de soledad que muchas veces nosotros podemos experimentar. Aunque no tengo aquí a mis padres, ya mi mamá está con el Señor, mi papá vive en Estados Unidos, mi hermano, toda mi familia está dispersa. El venir aquí y sentir el abrazo de uno de ustedes y sentir el cariño de las personas, el tener amistades que, como la Biblia dice, son aún más unidas que un hermano. Todo eso ha sido una bendición para mi vida y puede ser una bendición para su vida si usted también se integra dentro de la iglesia. Nos podemos alentar los unos a los otros. Otra de las cosas que la iglesia, la función de la iglesia es que somos instruidos por la palabra del Señor. ¿Cuántas veces podemos venir a la iglesia con conceptos errados acerca del cristianismo? Conceptos errados acerca de cómo se debe de vivir la vida. Muchas veces en la cultura, en lo que se nos dice afuera, se nos puede decir cosas y uno la da por sentado y uno dice, sí, pero como dicen por ahí, al tonto ni Dios lo quiere. Y entonces a veces esas son filosofías que marcan nuestro estilo de conducta. Pero cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos alienta y nos dice que hay que ser manso y humilde de corazón, nuestras ideas erradas acerca de la vida se corrigen, porque en la iglesia la palabra de Dios es predicada. También podemos servirnos los unos a los otros en nuestras necesidades. El libro de los Hechos está lleno de historias de creyentes que miraban la necesidad de otros y tenían el privilegio de participar en llenar las necesidades que otras personas estaban teniendo. Esta iglesia cuenta con programas geniales para ayudar al necesitado. Vamos a la cárcel, vamos a los hospitales, se visitan a las mujeres con cáncer, estamos alimentando a niños todos los sábados y estamos pendientes de las necesidades de otras personas. Y como creyentes podemos y tenemos el privilegio de participar, porque la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Usted llega a tener la bendición de dar. Otra bendición, beneficio de ir a la iglesia es que también juntos podemos extender el reino de los cielos. Juntos como iglesia podemos llevar la palabra de salvación a otros lugares. Como iglesia podemos capacitarnos y enviar misioneros. También podemos enviar otros pastores, abrir campos para que otras personas también puedan escuchar la palabra de Dios. Por la gracia del Señor, nosotros, esta iglesia, la iglesia donde usted es parte, tiene actualmente 3 campos que estamos allí tratando de que se constituyan en iglesias para que también la gente de esas comunidades que no pueden venir hasta aquí puedan tener acceso a la palabra de Dios. Y todas esas bendiciones podemos recibirlas cuando nosotros somos parte de una iglesia. Amén. Ahora quiero darle un giro al mensaje. Quizás usted dirá, pastora, pero no siempre la iglesia es de bendición. No siempre la iglesia ha sido una bendición para mí. Ha habido ocasiones en que muchos problemas han venido a mi vida porque precisamente soy parte de una iglesia. Y quisiera salir corriendo, quisiera salir huyendo. Pero son en esos momentos en que uno dice, no, la iglesia no me sirve a mí. Pero recuerda lo que planteamos desde el principio.
Jesucristo es el constructor y el inventor de la iglesia, amén. Cuando una persona inventa algo, va a depender del usuario si ese invento va a ser de beneficio para su vida o si no. Déjeme darle algunos ejemplos. Cuando se inventó la imprenta, por lo menos, cuando se inventó por la imprenta, parte de la sociedad estaba asustada y decía, no es bueno reproducir tanta información. Entre más información la gente tiene, menos vamos a poder controlarla y van a confundirse en su mente, y mucha gente se oponía a la imprenta. Pero ¿sabía usted que las primeras imprentas fueron precisamente realizadas para propagar la palabra de Dios? Hoy en día la imprenta ha tomado unos niveles grandes y muchos la usan para el mal y otros la usan para el bien. Cuando se inventó, por ejemplo, el televisor, recuerdo una de las historias que escuché que me llamó la atención, fue en una ocasión, Juanito le dijo a la abuelita, le decía a Juanito, no vea la televisión porque esa es la caja del diablo. Usted está ahí viendo la caja del diablo. Y entonces Juanito le contestó, ajá, ¿y por qué si esa es la caja del diablo, ahí sale el pastor de la iglesia predicando? Depende del uso que le damos. Por ejemplo, las redes sociales, el internet. Yo le voy a ser sincera, entre todos los desarrollos de las redes sociales que se han inventado, el que menos me gusta a mí es Facebook. Si yo pudiera levantar, sinceramente, una revolución en contra de Facebook, yo lo haría, porque a mí no me gusta Facebook. Pero una cosa es cierta, que aunque a mí no me guste, esa puede ser una herramienta grande de evangelización. Muchas veces las cosas están allí, pero depende del uso que le dé la persona. No es que las cosas en sí sean buenas o sean malas, es dependiendo del uso que usted le dé. Entonces la iglesia va a ser para usted una bendición o no va a ser una bendición, depende del uso que usted le dé. Si nosotros venimos a la iglesia para participar y alabar a Dios, si nosotros venimos a la iglesia para orar unos por otros, si nosotros venimos a la iglesia para propagar la palabra de Dios, si venimos a la iglesia para estar atentos a lo que la palabra de Dios dice, entonces la iglesia será una bendición para su vida. Pero si usted viene a la iglesia para estar viendo quién vino, quién no vino, cómo vino vestido, qué dijo, y mira la cara que me hizo, y mira aquel, y por qué vino con ese carro, y por qué yo vengo en bicicleta, ¿por qué? Entonces la iglesia deja de ser una bendición para su vida. Cuando usted venga a la iglesia, queridos hermanos, venga a lo que viene, venga a alabar a Dios, venga a escuchar la palabra, traiga a sus hijos para que sean instruidos, y entonces usted va a ser una persona que va a poder decir, yo he sido bendecida por ser parte de la iglesia de Jesucristo. Después de 13 años, Osana Masaya quiere seguir haciendo precisamente eso, alabando a Dios, predicando la palabra, orando unos por otros, alentándonos unos a otros, teniendo comunión los unos con otros. Y si seguimos así esta iglesia, queridos hermanos, la Biblia dice, ni las puertas del infierno podrán contra ellas. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Para terminar, solamente quiero decirle, hermanos queridos,
usted puede llegar a tener grandes beneficios en su vida cuando viene a la iglesia, cuando trae a sus hijos. Su fe va a crecer, sus relaciones van a ser diferentes. No es lo mismo tener amigos borrachos que tener, queridos hermanos, una comunidad de creyentes donde te alientan con la palabra de Dios, donde sus hijos van a poder venir y en vez de irse a casar con un drogadicto en la calle, van a conocer aquí en la casa de Dios a un hombre o una mujer de Dios. Yo nunca me voy a olvidar el día en que conocí a mi esposo en la iglesia. Y hemos estado en la iglesia todos estos años sirviendo al Señor. Y el gozo más grande que yo tengo es poder ver a mis hijos integrados en la iglesia, desarrollando su vida aquí. Y eso también usted va a poder beneficiarse si viene a lo que viene, si no se distrae, si no viene con un espíritu crítico o solamente fijándose en el hombre o fijándose qué tiene, qué no tiene y cómo anda vestido el fulano y qué dijo. Cuando venimos con ese espíritu, obviamente la iglesia no es una bendición. Pero si nos concentramos, si nos enfocamos en aquellas cosas para lo cual Dios Jesucristo constituyó a la iglesia va a ser una bendición para su vida. La iglesia va a ser la mejor bendición para su vida. Cierre sus ojos en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios con todo nuestro corazón por esta iglesia, por las cosas que han pasado y las cosas que van a pasar. Y si usted se ha sentido solo en medio de la iglesia, busque círculos pequeños de amistad, donde usted pueda crecer en el compañerismo con otros creyentes, porque recuerde, no fuimos diseñados para estar solos. Necesitamos ayuda, necesitamos dejar que otra gente nos ayude. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra y gracias por los años, Dios, que has permitido a esta iglesia existir.